Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer en los versículos 13 en adelante. Nos ponemos de pie, por favor, por respeto y reverencia a la palabra de Dios. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor bendiga su palabra. Amado Padre, te damos las gracias como siempre, que nos reunimos en torno a tu palabra, porque ella es una fuente de vida, una fuente de salvación, fuente de inspiración, Señor. Es el espejo en el cual nos reflejamos para encontrarte y también para saber lo mucho que aún queda por aprender, Señor. Pero con humildad, como hemos escuchado hace un instante, venimos delante de ti anhelando, amando, Señor, y deseando tu palabra, para que ella nos alimente, nos instruya y siga edificando nuestras vidas conforme a la voluntad de tu Espíritu Santo. Queremos seguir siendo plantas que dan fruto abundante en todo tiempo, Señor, y por eso tu palabra es el alimento necesario en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, para que, como siempre, tú seas glorificado en medio de tu casa. Amén y amén. Amén, hermanos, pues podéis tomar asiento. Las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses son muy interesantes por la temática que trabajan o que presentan y también por la forma en que el apóstol se dirige a los hermanos en las iglesias o en la iglesia de Tesalónica. Pero concretamente en esta carta y en estos pasajes que hemos leído, vemos al apóstol Pablo realmente involucrado en la tranquilidad, en la paz de sus hermanos. Vemos a un hombre que ama a sus hermanos en la fe. Vemos a un hombre que se preocupa por la salud espiritual y también por la vida de la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque estos hermanos estaban en medio de persecuciones. Muchos de ellos venían de un trasfondo griego, pagano, donde el desenfreno, la vida pecaminosa, todos hemos visto las películas, ¿verdad?, de Romanos, donde vemos esas bacanales, vemos esos cultos paganos, donde la prostitución, el abuso de las sustancias, de la bebida, eran parte de los rituales religiosos. Muchos de estos hermanos venían de ese trasfondo y cuando se convertían al Evangelio eran perseguidos por sus familiares, eran perseguidos por el entorno y por las autoridades. Pero además de esto, de estas persecuciones externas, la iglesia de Tesalónica atravesaba un tiempo donde la confusión doctrinal en cuanto al regreso de Jesús atentaba contra los principios fundamentales de nuestros hermanos. Y en concreto este pasaje que hemos leído subraya la seguridad que ellos tenían y que nosotros por lo tanto tenemos como creyentes en el llamado a la salvación recibido de parte de Dios y a la importancia de perseverar en él. Es importante perseverar en ese llamado que no viene de los hombres, sino que proviene del Señor. Así que nosotros, haciéndonos de alguna manera partícipes de esta historia que el apóstol le presenta a los tesalonicenses, o de estas recomendaciones, de estas instrucciones, finalizamos un año y bueno, todos creo que hacemos balance cuando termina una etapa, ¿verdad? Es verdad que del 31 de diciembre al 1 de enero solo pasan unas horas, es de un día a otro. Y muchas veces los propósitos que nos hacemos son irreales, son ficticios, porque ni empezamos la dieta, ni vamos al gimnasio, porque pensamos que algo mágico sucede cuando cambiamos el número en el calendario. No pasa absolutamente nada, porque lo que debe suceder tiene que ser en nuestro corazón. El propósito debe nacer en un corazón sujeto a la voluntad del Señor. Pero es bueno hacer balance y dar gracias a Dios. Yo no sé tú, pero yo estoy muy agradecido por este año que estamos a punto de terminar. ¿Por qué? Porque reconozco de nuevo, una vez más, después de ya muchos años caminando con Jesús, que Él ha sido bueno. Él ha sido fiel, Él no ha faltado a ni una sola de sus palabras, de sus promesas, independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias o los momentos
que mi familia y yo, la iglesia, hayamos debido atravesar. Él ha sido fiel y gracias a su fidelidad tú y yo estamos aquí y podemos decir que estamos en victoria. Amén. Porque Él ha vencido y puesto que Él ha vencido, nosotros vencemos en Él. Y estas palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica nos ayudan a cerrar este año y a comenzar uno nuevo, reflexionando sobre, en primer lugar, cómo vivir firmes en la fe. A pesar de las circunstancias, cómo permanecer firmes en la fe, confiados en la obra de Dios en nuestra vida y en la obra de Dios en el mundo y sostenidos por su gracia. Es sobre estos tres pilares que quiero construir esta reflexión en esta mañana. Vivir firmes en la fe, confiados en la obra de Dios y sostenidos por su gracia. Y lo primero que quiero resaltar es que debemos estar y debemos permanecer seguros en el llamado celestial. Es el primer punto que yo quiero que tengas en tu mente, no sé si lo están poniendo en la pantalla, para que te lo grabes en la mente y en el corazón. Debemos vivir seguros en el llamado celestial, como leemos en los primeros 2 versículos de este pasaje. Pero nosotros, dice Pablo, siempre debemos dar gracias respecto a vosotros, porque Él os escogió, Él os llamó, Él pensó en vosotros desde el principio, desde la eternidad, para salvación. Hermanos, más allá de las circunstancias puntuales que atravesamos cada día, la seguridad y el contentamiento de todo creyente reside en nuestra salvación. Reside en saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Reside en saber que al final la etapa que atravesamos en esta tierra, aunque a nosotros nos puede parecer muy larga, con respecto a la eternidad es un suspiro, es un soplo. ¿Recuerdan las Navidades cuando eran niños? Pues ahora los niños son otros. La vida pasa y nuestra seguridad no está en lo que pasa en la vida, sino en nuestra salvación en el Señor. Amén. Ahora, lo que pasa en la vida es importante porque la vida se construye con decisiones que tomamos cada día. Por eso, mis amados, es necesario e importante recordar que Dios pensó en nosotros antes de que llegáramos al mundo. Había un plan para tu vida y para mi vida, que evidentemente nosotros debemos escoger, abrazar, seguir y ejecutar o no. Dios no obliga a nadie. El libro de Apocalipsis nos dice que Jesús está a la puerta y llama. Y llama a la puerta del corazón de cada persona. Y dice que el que le abra la puerta, Él entrará y cenará con Él y cenarán juntos. Él no es un asaltador, no es un ladrón, no es alguien que invade tu espacio. Aunque es Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño y soberano sobre todo, Él no quiere que nadie le siga por obligación ni por compromiso, sino solamente por amor. Por un amor sincero y real. Él pensó en ti, como dice Efesios 1, del 4 al 5, antes de la eternidad. Dice así el texto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quiere decir que Dios escoge a unos y escoge a otros? No, Dios escoge a todo el mundo para salvación, porque la palabra nos dice, Él quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Lo que pasa es que también nos dice el Evangelio que muchos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque amaron más las tinieblas de este mundo que la luz que Jesús les ofrecía. Y este llamado es un llamado que incluye también la santificación, como nos dice el texto, en el Espíritu y en la fe de la verdad. Porque la salvación da comienzo a un proceso, y seguro que tú eres consciente de ello, que transforma toda nuestra existencia. ¿Por qué es bueno hacer balance de tiempo en tiempo? Porque vemos cómo éramos y cómo somos ahora. Podemos ver y analizar si hemos avanzado, si estamos estancados o hemos retrocedido. Y eso no solamente en el área espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones sociales, con nuestros hijos, en el trabajo, en el ministerio, en todo. Es bueno detenerse de tiempo en tiempo y decir, oye, ¿estoy avanzando o me he quedado atascado? ¿Sigo afrontando y enfrentando los mismos miedos, temores, fantasmas, las mismas tentaciones o pecados que hace un año, hace 2, hace 3? ¿O el Señor ha hecho una obra en mí que me permite no solamente caminar, sino correr e incluso volar en el Espíritu? ¿Sigo siendo la misma persona que guarda rencor cuando le ofenden o ya
Soy capaz de pasar página rápidamente porque soy fruto del perdón y la misericordia de Dios. ¿Sigo atascado en las mismas historias de siempre o he avanzado, he dado pasos hacia adelante, he edificado? Es bueno, porque la salvación precisamente se trata de eso, de que poquito a poco, paso a paso, dejemos de parecernos tanto a nosotros mismos y nos parezcamos cada día más a Jesús. Es el proceso de transformación que comienza cuando somos salvos. Pues ese es el objetivo de la salvación, llevarnos a la casa del Padre y mientras estemos en este lado del cielo, parecernos cada día más a Jesús, que es el autor de salvación. Y el libro de Efesios, capítulo 4, lo dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es un proceso de vida, mis amados, basado en la fe, en la verdad. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, puede conocer al Padre. También dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre sin mí, así que Jesús es la verdad. En Gálatas 2:20 leemos: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, parte de esa promesa que tenemos con la seguridad del llamado celestial está en la transformación diaria y constante que el Señor hace en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Esa transformación que nos permite superar nuestras carencias, que nos permite dejar atrás aquello que a Dios no le agrada, que nos permite enfocarnos hacia el futuro con esperanza. No mirando la vida ni a nosotros mismos a través de nuestros ojos, de un prisma corrompido por el pecado, sino mirándolo a través del espejo de la palabra, que es la que nos permite verlo todo con claridad. Amén. Y ahora, ¿cuál es el medio que Dios ha provisto para que podamos tener seguridad en ese llamado, respondiendo al llamado? El Evangelio. Las buenas nuevas. Es el vehículo, es por así decir, el medio de transporte que Dios proveyó para que tú y yo pudiéramos responder a ese llamado de salvación. El pecado nos separó del Creador y el Evangelio nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con el Creador por medio de Jesús. Un llamado que descubrimos cuando abrimos nuestros corazones a la verdad y en esa verdad encontramos esperanza. ¿Y sabéis cuál es la esperanza de todo creyente? ¿Cuál es tu esperanza cada día? ¿Tener un mejor trabajo? ¿Prosperar? ¿Tener más bienes materiales? ¿No tener problemas? ¿Ser sano físicamente? ¿Encontrar a la pareja de tu vida para vivir un romance y disfrutar cada día como una película de Hollywood? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Bueno, la Biblia nos dice claramente que la esperanza de los creyentes es compartir la gloria de Jesús. Es compartir la gloria de Cristo, porque este mundo no ofrece nada, absolutamente nada digno de esperanza. Este mundo ofrece muerte. Este mundo ofrece corrupción. Este mundo ofrece mentiras. A veces pensamos y creemos que por tener más dinero en el banco viviremos más seguros. ¿Sabéis? La experiencia de aquellos que tienen muchos bienes es la desesperación, el miedo a perder todo eso que creen y por lo que han luchado para tener seguridad. Pero las personas más felices de la tierra suelen ser los que necesitan menos para vivir, porque saben que su confianza y su seguridad está en Dios. Está en aquel que lo sustenta todo. Lo hemos cantado. Por ti lo dejo todo. ¿Por qué? Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tienes a Jesús, lo tienes absolutamente todo. Dice Romanos 8:30, respecto a esto: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que lo que nos espera en el otro lado del cielo, a donde no vamos a llevar nada, absolutamente nada de lo que hemos ganado y acumulado en este lado, desnudos venimos y desnudos nos iremos. Pero en función de cómo vivamos aquí, así recibiremos en esperanza en el otro lado. Lo que recibiremos será la gloria
de Cristo. Porque dice la palabra también en Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Cuando le veamos, solamente el verle producirá una transformación instantánea que hará que seamos como Él es. Que tengamos la gloria que Él tiene. No seremos Dios, no seremos adorados, pero podremos participar de la naturaleza divina de Jesús para siempre. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis amados, despidamos este año 2024 con gratitud. ¿Cuántos queréis ser agradecidos? Yo quiero ser agradecido cada día. Y enfoquémonos hacia el próximo año con confianza en la seguridad de la salvación que el Señor nos ha dado. Podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos la salvación en Cristo no tenemos nada. No podemos tener nada, pero si tenemos la salvación lo tenemos absolutamente todo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, nuestro buen Padre Celestial, tiene buenos pensamientos para sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. En segundo lugar, lo que el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses y nos lo dice a nosotros también, es que en esa salvación debemos caminar firmes en la verdad. Y lo vemos en el versículo 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Los tesalonicenses estaban luchando, estaban sufriendo porque la enseñanza apostólica en cuanto al regreso inminente de Jesús estaba siendo desafiada por falsos maestros y falsos profetas. Se levantaban personas dentro de la iglesia que despreciaban la enseñanza apostólica, que despreciaban lo que la iglesia había aprendido directamente de los discípulos de Jesús, los testigos visuales de Jesús. Hombres y mujeres inflados en sus razonamientos, hombres y mujeres que despreciaban el estudio sincero, honesto y constante de la palabra, y que venían con emociones, venían con sentimientos, venían con Dios me ha dicho, venían con un ángel me ha revelado, y contradecían lo que el Señor había revelado a sus santos apóstoles. Y la iglesia sufría, porque ellos no tenían la Biblia como tenemos nosotros ahora, ellos tenían el Antiguo Testamento. Las cartas que hoy no vemos en el canon bíblico se estaban redactando en ese momento y esta era una de ellas. Así que el apóstol, como padre espiritual, como pastor, tiene que afirmar los corazones de los hermanos. Y hoy, 2000 años después, esa misma carta sigue estando vigente para ti y para mí. ¿Por qué? Porque esa misma confusión sigue presente muchas veces en medio de la iglesia. ¿Por qué sigue presente? Porque hay un espíritu que se cuela muchas veces en que, bueno, no es tan importante estudiar la palabra. No es tan importante conocer la Biblia, no es tan importante perseverar en la doctrina, lo importante es que Dios se mueva. Mira, Dios no se va a mover nunca fuera de los márgenes y el marco de su palabra, porque Dios es la palabra. El Señor nunca va a hacer nada que contradiga su palabra. Por eso dice la Escritura que su palabra es como una espada de dos filos que discierne el espíritu de las emociones. Porque es muy fácil confundir el espíritu con las emociones. Y con mucha alegría escuchamos en ocasiones, ¿verdad? Es que Dios me ha dicho, es que he sentido de parte de Dios. Tú a Dios no tienes que sentirlo en nada. Cuando Dios te hable, va a usar lo que lleva utilizando miles de años, su palabra. Pero claro, esta palabra es espíritu. Y para poder entenderla, tenemos que ser maduros y espirituales. Debemos conocerla. Mis hijos conocen la voz de su padre. Entre las miles de voces que puedan escuchar, cuando habla papá, ellos saben que es papá el que está hablando y reconocen cada tono de voz, alegre, triste, enfadado, muy enfadado, a punto de matarlos, lo reconocen todo. ¿Por qué? Porque están familiarizados. Entonces da igual que venga otro y les diga, no, David, Keila, hay que hacer esto. Ellos han escuchado la voz de su papá, que durante mucho tiempo les ha instruido diciendo, no, eso no se puede hacer. Entonces no es necesario que papá esté presente, la voz de papá está grabada en sus corazones, en sus mentes, en sus almas. Y eso es lo que Dios hace por medio de su palabra. Quiere que esté impregnada en todo nuestro ser para saber cómo conducirnos y vivir firmes. Es necesario, mis amados, que caminemos firmes, anclados en la palabra del Señor. Y nunca me cansaré de repetir esto una y otra vez, porque eso es un ancla firme y segura para tu fe y para tu alma. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y está hablando, fijaros, del Antiguo Testamento. Ahora tenemos mucho más.
Más completo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres hacer la buena obra de Dios? ¿Quieres hacer la obra de Dios? Conoce la palabra. ¿Quieres hacer las buenas obras a las cuales el Señor te ha predestinado? Conoce la palabra. Todo lo que el Señor tiene para ti, tu presente y tu futuro y acerca de tu pasado, está en su palabra. ¿Quieres hacer bien el ministerio que el Señor te ha encomendado? Conoce la palabra. ¿Quieres saber cómo conducirte en medio de la casa de Dios? ¿Cómo relacionarte con tus hermanos, con los pastores? ¿Cómo relacionarte con las personas que no conocen a Jesús? Conoce la palabra. ¿Quieres saber cómo ser el mejor empleado en tu empresa o el mejor jefe de tu empresa? Conoce la palabra. ¿Quieres saber cómo predicar el Evangelio a los que no conocen o a los que lo rechazan? Conoce la palabra de Dios. ¿Quieres vivir victorioso en medio de la enfermedad, de la escasez, en medio de las dificultades, en medio de la persecución y en ocasiones incluso en medio de la soledad? Conoce la palabra de Dios. En ella permanecerás firme sobre una roca que no se puede conmover. Amén. Hermanos, la doctrina bíblica es nuestro fundamento y Jesús dejó claro que sus verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en su palabra. En Juan 8:31 leemos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos decimos amén? Si permanecemos en la palabra es que somos sus discípulos. No es cuestión de cuántas veces y cuántos años acudimos a la iglesia, a cuántos cultos vamos o cuántas cosas buenas hacemos. No. Es una cuestión de permanecer. ¿Y dónde? En la verdad, en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Porque la batalla que libramos diariamente, mis amados, no es contra las personas. A veces confundimos la batalla y nos peleamos con este, con el otro, con el de más allá. Vamos buscando culpables por todas partes. No, nuestra batalla, como dice el apóstol Pablo, también es contra principados, potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestes, o sea, con lo que no se ve. Nuestra batalla viene directamente del infierno, viene del diablo mismo, de Satanás. Y Jesús se refiere a Satanás de esta manera en Juan 8:44. Dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es astuto y sabe cómo engañar, confundir y destruir las vidas a través de la mentira. Por eso es fundamental conocer la verdad, porque conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Porque es la verdad la que nos hace libres, es la verdad la que nos permite permanecer firmes en el lugar y en el momento de la prueba, de la tentación, de la desesperación, en el momento donde no vemos salida para ningún lado, donde ya pensamos que todo se ha terminado, que tal vez ya no hay esperanza. Podemos estar sin esperanza, pero no desesperanzados. Porque nuestra esperanza no viene de las circunstancias ni de nuestras capacidades, nuestra esperanza viene del cielo. Y esa esperanza nace del conocimiento de la verdad. Como decía el apóstol Pablo, hermanos, es verdad, me han flagelado muchas veces, me han apedreado hasta el punto de que estuve muerto y acabé en el tercer cielo. Me han abandonado, he pasado hambre, he pasado frío, he caminado desnudo por los caminos del Imperio Romano, me ha pasado de todo, pero, ¿qué dice Pablo? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Entonces me puede pasar de todo, pero yo sé en quién he creído. Y en quien yo creo, nunca me va a fallar. Nunca me va a abandonar. Nunca se va a equivocar. Nunca va a ser débil. Nunca va a hacer nada malo. Nunca va a cometer injusticia. Nunca me va a defraudar. ¿Cuántos decimos amén a esto? Por lo tanto, mis amados, debemos permanecer firmes en lo único que vence la mentira. Y lo único que vence la mentira es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta palabra debe ser enseñada. No me importa que me digas, pastor, qué pesado eres siempre con la palabra. Algún día me lo agradecerás. Algún día me lo agradecerás. Estos pastores que siempre están con la palabra en la mano. Bueno, mejor que te doy la palabra, no que te doy con la palabra, ¿no? Si tu pastor no te da la palabra, ¿qué te va a dar? Sí, abrazos, bueno, eso lo puede dar cualquiera.
Palabras motivacionales, cómprate un libro de autoayuda. Pero lo que va a salvar tu alma, lo que te va a permitir vivir la vida plena que Jesús nos promete y nos ofrece, es la palabra de Jesús. Es que conozcas a Jesús a través de su palabra, es que aprendas a relacionarte con el Espíritu Santo por medio de la palabra, es que aprendas a confiar en un Padre bueno que lo hace todo bueno y que ha sido revelado, que se ha autorrevelado a sí mismo a través de la palabra del Señor. Esa va a ser tu seguridad, esa va a ser tu fortaleza. Una palabra que además es mandato. ¿Os acordáis de las últimas palabras de Jesús? Mateo 28, 20 en adelante. ¿Qué dice? Id por todo el mundo. ¿Y qué dice? Predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Es una promesa que nos gusta. Todos los días hasta el final. ¡Qué bonito! Si predicamos el Evangelio, si enseñamos todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Es un mandato y son las últimas palabras de Jesús, así que debemos tenerlas muy en cuenta. Enseñar aquello que hemos recibido. Y es lo que hacía la iglesia primitiva, esa iglesia donde dice que cada día el Señor añadía a los que debían de ser salvos, se convertían por miles. No es que eran mejores que nosotros, ni que tuvieran más recursos, no los tenían. Estaban llenos del Espíritu Santo y obedecían a Jesús, que era predicar la palabra, permanecer en la doctrina de los apóstoles, tener comunión los unos con los otros, comer juntos y alabar a Dios en el templo cada día. Dice que permanecían en la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una palabra que debe ser enseñada y en la cual debemos permanecer firmes para estar preparados cada día en esa verdad a la cual el Señor nos ha llamado. Y puesto que es enseñada, también debe ser estudiada, debe ser retenida, debe ser aplicada. El apóstol Pablo, yo te animo a que en este año que comienza, vamos a comenzar enseguida, que además de tu lectura diaria de la Biblia, le pongas mucha atención al énfasis que el apóstol Pablo pone en las diferentes cartas, en sus epístolas a las iglesias, en cuanto a lo importante que es la enseñanza apostólica transmitida, tanto por vía oral como por vía escrita. El apóstol Pablo repite en diferentes ocasiones: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Lo que habéis aprendido, lo que os he enseñado, lo que os he transmitido, lo que habéis visto de mí cuando estaba entre vosotros, esto haced. El apóstol Pablo dice, no dejéis que nadie os engañe, no dejéis que nadie venga con otra historia, con otro evangelio distinto. Es más, si viniera un ángel del cielo, sea maldito, dice Pablo. Si viniera alguien presentando un evangelio distinto al cual habéis aprendido, que es el evangelio de la verdad, el evangelio del amor, el evangelio de la santidad, el evangelio de la justicia, no le creáis, no le creáis. Y dice que si hacemos lo que hemos aprendido, recibido y oído y visto en nuestros maestros, el Dios de paz estará con vosotros. Porque vivir en la verdad trae paz. Aún en medio de la guerra hay paz. En medio de los conflictos hay paz. Porque el Señor nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos promete una paz que va mucho más allá de la comprensión humana y de las circunstancias que estemos viviendo. Pero esa paz solamente es posible cuando vivimos firmes en la verdad. Cuando nos aferramos a esa bendita palabra que hemos recibido, la amamos, la estudiamos, nos la comemos cada día y nos sucede como al profeta, que es más dulce que la miel en nuestro paladar. Y disfrutamos de ver el resultado de permanecer firmes en la verdad. Así que, mis amados, además de dar gracias al Señor por ese llamado celestial, permanezcamos firmes y apliquémonos en cuerpo y alma a conocer más la palabra del Señor para afrontar lo que tenemos por delante con esperanza, con ilusión y sobre todo con determinación. ¿Cuántos decimos amén? Y por último, en este pasaje nos dice en los versículos 16 y 17 algo también que es necesario para concluir el año y para comenzar uno nuevo. Dice: y el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre os consuele y confirme en toda buena palabra y obra. El otro día estábamos reunidos con algunos hermanos del Consejo de Iglesia, obreros locales, personas así que están muy involucradas en el ministerio de la Iglesia. Y lo decía medio en broma, pero empezamos a llegar. Hola, ¿cómo estás? Ay, me duele aquí. No, me duele allá. Ay, no sé. Y digo, madre, parecemos la hermandad de los dolores. Ya estamos en una edad donde ya siempre duele algo. Y la cosa no mejoró.
¿Por qué? Porque nos pudimos a compartir un poquito. ¿Qué tal había ido el año? Y como estábamos en un espacio seguro, de confianza, pues cada uno compartimos un poco cómo había ido el año y dimos gloria a Dios. Pero nos contamos unas penas, hermanos. No nos contamos penas. Y venga penas, y venga lágrimas, y oramos unos con otros. Pero es que eso es la vida cristiana, y eso es la vida. En este año algunos habéis despedido a seres queridos, ¿verdad? Hace poquito despedíamos a la mamá de Analía. Hemos despedido a la mamá de Juan Marcos, la abuela de Juan, la mamá de Chari también. Hemos despedido, el año pasado, hace un año despedimos a Calero. Hemos despedido a más personas en este año. ¿Ya? Su tiempo se había terminado en esta tierra y bueno, lloramos su ausencia, pero nos gozamos porque están en la presencia de Dios. Alguno ha perdido el trabajo, otro ha tenido problemas en la familia, muchos han batallado con los hijos y la mala cabeza de los hijos en ocasiones. Hemos batallado con problemas de salud. La vida misma. Ha habido cambios que nos han desafiado y han puesto nuestra fe a prueba. Esa es la vida. Esa es la vida. Todos terminamos un año y lo hacemos dando testimonio de pruebas y adversidades. Tal vez alguno aún se encuentre en ese desierto, en ese tránsito, y comenzamos el año que viene, pues, teniendo que afrontar gigantes. Pero algo fundamental, y lo leemos en este pasaje, es que sea como fuere que termines o que empieces un año, si permaneces firme en la verdad de Dios, serás consolado y serás fortalecido por el Señor. Como lo ha hecho hasta ahora, el Señor lo hará aún. El Señor te consolará y el Señor te fortalecerá. Por medio de su amor y por medio de algo tan esencial como su gracia. Su gracia. Una gracia que nos da fuerza para perseverar, y esto trae a la mente ese pasaje, ¿no?, donde el apóstol Pablo dice que le pidió por 3 veces: Señor, quítame este aguijón. No sabemos cuál era el aguijón, pero era algo que a Pablo le tenía aburrido, perdido. Señor, quítame esto. Yo no puedo más con esto. Señor, yo no quiero esto en mi vida. He orado, hemos orado, mis hermanos han orado, las iglesias de todo el imperio están orando. Señor, por favor. Y el Señor me ha dicho, como les dice a los Corintios en el capítulo 12, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la palabra que el Señor tiene para ti. ¿Tienes problemas? La gracia de Cristo es suficiente. ¿Estás enfermo? Sigue pidiendo a Dios, seguiremos orando por tu sanidad, pero mientras llega esa sanidad, si es que el Señor te la quiere dar, bástete su gracia. ¿Tienes conflictos? ¿Tienes contradicciones internas? La gracia de Cristo te basta. No sabes qué vas a hacer mañana ni qué va a ser de tu futuro. La gracia de Jesús es más que suficiente, mis queridos hermanos. El Señor es la verdadera fuente de consuelo y de paz. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, así que no se turbe vuestro corazón, no os agobiéis, no os preocupéis, no estéis ansiosos, ni tengáis miedo, porque mi paz es más que suficiente. Mi gracia os sostiene. Un consuelo que el Señor provee de nuevo a través de su palabra. En el Salmo 119, versículo 50 leemos: ella es mi consuelo en mi aflicción, la palabra de Dios, porque tu dicho, tus palabras me han vivificado. Las palabras de Dios traen vida a nuestras vidas. Podemos estar tirados por tierra, podemos estar reventados, podemos estar que ya no vemos esperanza, que no vemos solución, podemos estar hartos de pedir. Pero en cuanto el Señor dice una palabra, eso es suficiente. ¿Os acordáis de ese hombre desesperado que se acerca a Jesús? Dice: tengo un problema, alguien muy querido para mí se está muriendo. Y Jesús le dice: vale, llévame contigo. ¿Y qué dice este hombre? No, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra, solamente di la palabra. ¿Saben por qué es necesario conocer la palabra? Porque en ella conocemos
en aquel en quien hemos creído. Y la palabra de Dios nos dice que los cielos y la tierra, todo lo creado, fue creado por la palabra de Dios. Él no tuvo que mover un dedo, no tuvo que hacer absolutamente nada más que decir, sea la luz, sean las estrellas. Si leemos Apocalipsis, vemos a un jinete vestido de blanco y en su muslo pone fiel y verdadero. Y dice que de su boca sale una espada y con ella derrota a todos sus enemigos. ¿Qué es esa espada, mis amados? La palabra de Dios. Jesús derrotará a todos sus enemigos con su palabra. Y su palabra consumirá como fuego a sus enemigos. Es el mismo Jesús al cual este centurión se acercó y le dijo, Señor, con que digas la palabra es suficiente. ¿Saben lo que estaba reconociendo ese centurión romano? Uno que no pertenecía a Israel. Estaba reconociendo que ese rabino que vivía en Capernaum y había sido criado en Nazaret era el creador del universo. ¿Ven qué importante es conocer la palabra de Dios? Porque nos hace permanecer firmes cuando lo hemos perdido todo en este mundo. Así que el Señor te diga una palabra en este tiempo. Escucha una palabra de parte de Dios. Recibe una palabra de parte del Maestro y ella traerá vida a tu corazón. En ella serás consolado y en ella serás fortalecido. Y concluyo con algo muy importante. Porque fijaros que dice el versículo 17. Conforte el Señor vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y toda buena palabra. ¿Sabéis por qué tú y yo debemos ser consolados, fortalecidos y afirmados? Porque todavía queda mucho por hacer. Aún queda mucho por hacer. Hay propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Hace 2 semanas me gocé profundamente, hace 10 días, cuando en el festival de Navidad, que tanto disfrutamos, tantas personas que no conocían a Jesús estaban sentadas en estas sillas escuchando el mensaje de salvación. Necesitas fortalecerte y ser consolado si es necesario, ser afirmado si es menester, para que sigas cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Y el propósito de Dios para tu vida no es venir cada domingo al culto y trabajar toda la semana para tener mucho dinero en el banco o pagar las facturas. No, ese no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es, en primer lugar, que ames a Dios por encima de todas las cosas. En segundo lugar, que te santifiques para que la gloria de Cristo sea visible a través de ti en este mundo de oscuridad. Y en tercer lugar, que prediques a tiempo y fuera de tiempo hasta que Jesús venga. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Y entre medias hay que trabajar, claro que hay que trabajar. Hay que sostener nuestras casas, claro que hay que sostener nuestras casas. A eso hemos sido llamados, como hombres y mujeres de bien, como los mejores ciudadanos de esta tierra. Claro que hay que hacerlo, pero hay un propósito, hay un plan superior que va más allá de lo meramente material. Y para eso el Señor quiere que seamos fortalecidos, consolados y afirmados por medio de una fe firme y de un testimonio fiel. Y ambos van de la mano. Conforme creemos y pensamos, así vivimos. Nuestro testimonio será fiel en base a nuestra fe y a nuestra manera de pensar. Si pensamos con la mente de Cristo, tendremos un testimonio fiel que hablará de la persona y el amor de Jesús a todos aquellos que aún no lo conocen, para poder alcanzar e impactar a esta generación con el propósito del Evangelio. ¿Cuántos decimos amén? Así que, mis amados, oremos para permanecer firmes y seguros en ese llamado celestial que hemos recibido. Oremos para vivir afirmados en la verdad. Oremos para que la consolación y la fortaleza del Espíritu Santo sean una realidad en nuestras vidas, sean cuales sean las circunstancias. Y oremos para que en cada desafío, por muy grande que sea, el propósito y la voluntad de nuestro buen Dios se cumpla en nuestras vidas. Oremos cada día para que esto sea así, para que esto se cumpla, pues estamos seguros. Vivimos seguros porque no nos hemos llamado a nosotros mismos. No vino un hombre a llamarnos y decirnos, no, vino el Señor mismo, que con su palabra nos conquistó, nos enamoró, nos perdonó y ahora nos justificó. Estamos seguros porque nuestro llamamiento es un llamamiento celestial. Estamos seguros porque su palabra es la verdad y debemos permanecer firmes en esa verdad. Y estamos seguros porque nuestro consuelo y fortaleza vienen directamente de la gracia de Dios. Provienen de su gracia. Así que el Señor nos invita en este último culto del año a renovar nuestro compromiso de vivir según su verdad.
Esta es la invitación de Dios para ti y para mí. Renueva tu compromiso con Él para vivir según su verdad. No la verdad de este mundo, no tu propia verdad, la verdad de Jesús, la verdad de su palabra. Para vivir confiando en su gracia, porque por medio de su gracia podremos permanecer firmes y a vivir avanzando cada día en el propósito del Señor. Que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, que sus planes sean una realidad para nosotros, que eso que hemos cantado y que, mira, me ha gustado, que de repente Juan se ha callado y todos se han callado, creo que menos yo y alguien más. Por ti, Jesús, lo dejo todo. Y a veces cuando escucho eso y miro a mi alrededor y digo, tururú. Si no somos capaces de dejar las redes sociales, ¿qué vamos a dejar? Si no somos capaces de dejar de trabajar tantas horas que nos está consumiendo la vida, las fuerzas, el matrimonio, el ministerio, todo, ¿qué vamos a dejar por Jesús? Si no somos capaces de dejar de pensar mal del hermano o del vecino, ¿qué vamos a dejar por Jesús? Pero fue bueno que se creara ese silencio, porque eso nos expone a nuestra realidad. Y ahora el Señor nos invita a decir, ok, sé que en vuestra carne, en vuestra debilidad, en vuestra naturaleza, no sois capaces de dejarlo todo porque ni siquiera queréis, esa es nuestra realidad. Pero en el nuevo hombre, en la nueva mujer nacida en Cristo por medio del Espíritu, ahí sí podéis dejarlo todo por seguir a Jesús. En esa nueva realidad, en esa salvación, sí podéis hacerlo. Y es a esa a la que debéis aferraros, a la que debemos aferrarnos. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar un instante. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esa maravillosa salvación a la cual hemos sido introducidos. Oremos para que en esa salvación vivamos seguros, sabiendo que no depende tanto de nosotros como del Dios que nos llamó. Oremos también para que en esa salvación permanezcamos siempre firmes en la verdad que nos hace libres, esa verdad que nos permite avanzar aunque no veamos nada con nuestros ojos, aunque nuestro corazón desfallezca, tenemos un ancla firme en nuestra alma que es la verdad de Jesús, de que Él completará la buena obra que comenzó en cada uno de sus hijos. Y oremos para que el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo que se derraman de la gracia de Dios sobre nuestras vidas sean una realidad en cada momento y podamos ser agradecidos, podamos ser muy agradecidos cada día, no dejándonos engañar ni por nuestro corazón ni por las falsas enseñanzas que circulan, no dejándonos engañar por los razonamientos ni por la corriente de este mundo, sino confiando plenamente en la verdad de aquel que nos ha salvado.